¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Acapulco, Guerrero. Le damos una cordial bienvenida a las redes sociales y le damos gracias a Dios por ese tiempo tan hermoso, tan oportuno que tenemos con la libertad de abrir la Biblia. Creemos firmemente que el Espíritu Santo ha inspirado su palabra para redarguirnos, animarnos, corregirnos, prepararnos para toda buena obra. Y hoy, con el favor de Dios, transmitiendo desde Vida Nueva para el Mundo, le decía yo, de Acapulco, vamos a ver un tema titulado ¿Existe la conciencia? Todo el mundo se pregunta qué es la conciencia, para qué sirve la conciencia, para si es Dios quien la dio, si es Dios quien la puso en el corazón de los hombres, qué es la conciencia. Y bueno, pues antes que nosotros vayamos más hacia adelante en la palabra de Dios, le invito a que tenga a la mano su cuaderno, sus hojas de anotaciones, para que usted vaya anotando las posibles preguntas que le salgan, que siempre salen a todo estudiante de la Escritura. Y vamos a Proverbios capítulo 20, en el verso 27. Proverbios capítulo 20, verso 27. Y la conciencia, ¿existe? Claro que existe la conciencia. Vamos a ir viendo varios pasajes para desarrollar la palabra de Dios y veremos cómo, a la luz de las Escrituras, el Espíritu Santo nos dirá si quién tiene conciencia. Y es un tema profundo, muy amplio. La conciencia se llega a cauterizar, es decir, a endurecer. La conciencia es puesta en los hombres con un propósito. Cristianos y no cristianos la tienen. Hay una buena conciencia y conciencia cauterizada, quemada. Y bueno, dice Proverbios capítulo 20, en el verso 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu del hombre, no el Espíritu Santo. El espíritu del hombre representa la conciencia del hombre, que escudriña cada secreto del lugar del corazón. Todos y cada uno de nosotros tenemos secretos. Hay quien puede tener memoria de lo que hizo hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. La psiquiatría puede trazar hasta en 8 partes o secciones lo que es el recuerdo. Hay un momento en que dicen ellos, no se recuerda de la infancia, el que nadie se acuerda, que está ahí como si fuera el agua de una alberca, sin moverse. Otro tanto que llega a medio moverse, que son vagos recuerdos de algo, y así sucesivamente. Es como algunos pues dan a entender lo que es la memoria de los hechos. Pero ¿qué es la conciencia? La conciencia es el sistema de advertencia del alma que permite a los seres humanos contemplar sus motivos, sus acciones, para evaluar con cierta exactitud qué es malo y qué es bueno. Pero ¿qué significa conciencia? Esta palabra conciencia se traduce conocimiento interior. Cuando el apóstol Pablo estaba dictándole a Tercio la carta a los romanos, allí en Corinto, la ley, que es uno de los temas que sobresale en la carta a los romanos, entre varias doctrinas, era el mentor o la nana que llevaba al ser humano a ver la incapacidad de poder cumplir, ¿verdad? La ley era mostrada al ser humano. El Espíritu Santo mostraba al ser humano que el hombre era incapaz de cumplir la ley. Entonces la ley es como un mentor, una nana que llevaba hacia la gracia. Entonces, en los capítulos 1, 2 y 3, que se nos enseña esto, y específicamente en el capítulo 2, los judíos preguntaban, bueno, nosotros tenemos la ley para poder determinar qué es bueno, qué es malo, qué dice la ley. En Romanos capítulo 8 y 7
el mismo apóstol Pablo menciona: yo no hubiera conocido que la codicia es pecado si la ley no me lo hubiera revelado a mí. La ley, pues, entonces no es mala, es buena, es santa, Dios la ha dado. Pero la interrogante es: nosotros delante de la ley conocemos qué es bueno y qué es malo, porque la ley no lo dice. Pero los que no conocen la ley, ¿cómo van a determinar qué es bueno o qué es malo? ¿Cómo sabrán qué es bueno o qué es malo? Entonces Dios ha grabado en los corazones de todos los hombres un conocimiento interior que se llama conciencia. Y ese conocimiento interior es aquel sentido instintivo sobre el bien, sobre el mal, que produce culpa al ser violado. Además de una conciencia innata de la ley de Dios, los hombres, los seres humanos, tienen un sistema de alarma que activa tan pronto, ¿verdad?, se ignora o se desobedece esa ley. Se ignoran las advertencias de la conciencia, esta se vuelve cada vez menos sensible. Es decir, la conciencia me avisa a mí: eso que hiciste está mal, aquello que volviste a hacer está mal. Pero si yo empiezo a ignorar la voz de la conciencia, yo, ¿verdad?, mi conocimiento interior se vuelve insensible, no le hace caso, y puede terminar por completo el ser humano a silenciarla. En Romanos capítulo 2, vamos todos, si son tan amables, es donde la Biblia nos menciona que Dios ha puesto a los seres humanos, a todos, este conocimiento interior. Y también nos mostrará cómo funciona ese diseño que Dios ha dado. Romanos capítulo 2, versículo 15. La Biblia dice: mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde? En sus corazones. Muy bien. Dando testimonio, ¿qué? Su conciencia, su conocimiento interior, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, dentro de la ley moral, Dios pone, está la ley escrita, la que entregó Dios a través de los ángeles a Moisés, pero en el corazón del hombre Dios le pone ese conocimiento interior llamado conciencia, cristianos o no cristianos, los cuales le dicen que es bueno y que es malo. Yo recuerdo que hace muchos años había un narcotraficante muy conocido que él inventó el sistema de goteo en el desierto. Este hombre mexicano vive, este hombre muy inteligente, le decía, tenía muchos campesinos trabajando, y en el momento que lo capturaron a él y a los campesinos, les preguntaron en relación a su actividad laboral. ¿Sabe usted lo que estaba haciendo? Sí sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Decían, le preguntaban a los entrevistados. Estábamos nosotros sembrando y cosechando marihuana. ¿Y usted qué dice? ¿Eso es bueno o es malo? Y la persona contestó, eso es malo. ¿Quién le dijo a él que eso era malo? Su conciencia. Entonces la conciencia muestra en el corazón del ser humano y da testimonio que es bueno, que es malo, pero para que funcione como Dios la diseñó, la conciencia debe de estar informada de los parámetros morales y espirituales mejores y más altos, lo cual requiere un sometimiento al Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Y vayamos aquí mismo, si son tan amables. Ya vimos lo que es la conciencia, que sí existe la conciencia, pero ahora tiene que estar regulada, guiada por la palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo 12, en el Nuevo Testamento, más adelante, 10 capítulos más. Romanos capítulo 12, estos versículos tienen muchísima enseñanza, 12, 1 y 2.
capítulo 12, versículo 1 y 2. Fíjate, aquí encontramos la santificación en este capítulo 12, versículo 1 y 2. Encontramos la santificación, encontramos la seguridad de la salvación, encontramos la voluntad de Dios, muchísima enseñanza. Voy a dar lectura. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, hablándole a cristianos, os ruego por las misericordias de Dios. Esta frase puede traducirse sin pervertir la palabra de Dios. Os ruego, amados hermanos en la fe, que por la salvación, por el sacrificio de Cristo en la cruz, por la mano de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso habla literal de nuestra carne mortal, ¿verdad? En hebreo, en Romanos capítulo 6 y también en el capítulo 7 dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Esa palabra en relación a nuestros miembros, presentarlos en sacrificio vivo, se traduce la palabra miembro como instrumento, herramientas. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que nuestro cuerpo es una herramienta. Entonces nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros pies son herramientas. A más de eso, si tú lo comparas con lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, en donde se descura y todo el equipo, sentarla en sacrificio vivo. Entonces síganme con cuidado para no hacernos bolas. Dice la Biblia: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis cada parte de vuestro cuerpo como ofrenda, como sacrificio vivo, apartado y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo tiene que morir a nuestros deseos pecaminosos, y la conciencia pesada, guiada por el Espíritu Santo, sometida al Espíritu Santo, nos ayuda a llevar nuestro cuerpo en sometimiento. A más de eso, dice el versículo 2, que no nos conformemos a lo que el mundo ofrece. Hermano, pero dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. En los manuscritos aparece: no presentéis, no te dejes moldear por lo que el mundo ofrece. Entonces, si nos estamos equipando, amados hermanos en la fe, cada parte de nuestro cuerpo con la voz de Dios, nuestra conciencia hablando a nuestro corazón, ¿verdad? Y guiada por el Espíritu Santo, nos lleva a ver con ojos espirituales que el mundo lo que ofrece no es suficiente. Son espejismos. No podemos nosotros concesionar lo mucho por lo poco. La felicidad de nuestra familia, la felicidad de tu esposa, de tu cónyuge, por un rato de placer, por un rato de una persona que no es tu esposa. Es decir, te estoy volviendo a decir, lo mucho por lo poco. David, el rey David, concesionó la palabra de Dios, la honestidad, por un momento de aventura. Salomón concesionó completamente la ley de Dios, la obediencia, por ratos de placer con mujeres filisteas que llevaron su corazón a la búsqueda de otros dioses y acabó con pérdida de ojos. Eso apunta a una ceguera espiritual, esclavizado, dando vueltas nada más, como un cristiano que pierde el discernimiento. Así también vemos cómo Salomón, siendo ya viejo, dice la palabra de Dios en el libro a los Crónicas como en los Reyes, un hombre que seguro le hablaba a Dios, como a los que acabo de mencionar, pero no hicieron caso a esa voz interior. Salomón concesionó completamente por amar a otras mujeres, hizo concesiones, tratados y negociaciones, que llegó a tener hasta 1000 mujeres, entre esposas y concubinas. Entonces, siendo ya viejo, dice la palabra de Dios que el corazón de Salomón se inclinó a los dioses de sus esposas. Entonces, imagínate lo que terrible que es
nada más este pasaje que dice: no os conforméis a este siglo. Es decir, no te conformes a lo que el mundo ofrece. Imagínate hacer caso omiso de la voz de Dios por un rato de placer. No te conformes a lo que el mundo ofrece. Bien, cerrando este paréntesis, dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo. Ya les decía yo que se traduce: no te dejes moldear por lo que el mundo ofrece, sino metamorfosis por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es muy interesante, amados hermanos en la fe, que esta palabra transformaos viene de esa raíz griega metamorfosis, en donde también aplica esta palabra metamorfa, que se traduce transfiguración. Es la misma aplicación que nosotros encontramos cuando Jesús se transfiguró, es decir, mostró que es 100% hombre, 100% Dios, y en esa naturaleza divina Él mostró junto con Moisés y Elías lo que representaba la ley y el testimonio. Él en medio, la voz del Señor, y estaba por ahí los discípulos, Pedro, que ya quería hacer una enramada. El punto es de que Él se mostró realmente quién era, se transfiguró de adentro hacia afuera. ¿Qué te quiero decir? Que con la palabra de Dios, la conciencia llevada y guiada por el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo que habla a tu espíritu, ya te dije que van ligadas, esas conducen a una mortificación de la carne, te quiero decir, aún no para vivir al pecado, aún no para continuar viviendo para el pecado. Entonces el Espíritu Santo se ensancha juntamente con tu yo, que es el nuevo hombre, el que se describe en Efesios, el hombre interior, el nacido de nuevo, y ese se va transfigurando. En otras palabras, va mostrándose tu crecimiento espiritual, te vas transfigurando por medio de la renovación del entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Dicho de otro modo, la Biblia, la palabra de Dios, junto con el Espíritu Santo, en la oración, en la comunión, cuando nosotros la recibimos, guardamos la palabra, significa la obedecemos, vamos siendo transformados, vamos siendo llevados de gloria en gloria. Vamos pues a ver qué es lo que hace la conciencia. ¿Qué hace la conciencia? Acusa de pecado. Y como ejemplo, si son tan amables, vamos a Génesis, lo primerito, ¿verdad? Detecta, es la alarma que suena. Génesis capítulo 42. ¿Habré hecho yo bien con esto o con aquello? Y la conciencia te dice, o te acusa o te defiende. Es correcto lo que tú dijiste, pero te vuelvo a decir, la conciencia tiene que ser llevada por la palabra de Dios. En Génesis capítulo 42, en el verso 21, recordamos esta narración en el capítulo 42, que los hermanos de José vendieron a José. Y en el capítulo 42, que vemos cómo José el soñador, después que dio la interpretación de los sueños, después que lo dejaron como administrador, los hermanos regresaron por víveres. Entonces la conciencia de uno de ellos completamente le dijo y le recordó lo que había hecho años antes, y la conciencia le dijo, vamos al versículo 21, capítulo 42, versículo 21. Y decían el uno al otro, los hermanos de José, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. ¿Cuándo? En el momento que estaban vendiendo a José. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. La conciencia les estaba diciendo, ¿te acuerdas cuando traicionaste a tu hermano? ¿Te acuerdas cuando le hiciste eso a tus hermanos en la fe? ¿Te acuerdas cuando tú y le hiciste esto o esto o esto, o a tu esposo, a tu esposa o a tus padres?
La conciencia entonces, amados hermanos en la fe, acusa de pecado. Vamos a ver también otro ejemplo más adelante. En el segundo libro a Samuel. Segundo libro a Samuel. En el capítulo 24. Este capítulo habla del censo que hizo el rey David. Hay varios censos en la Biblia. El censo que hizo Moisés, el censo que hizo Nehemías, el censo que hizo David. Y los censos eran para poder verificar el origen de la nacionalidad de los que conformaban el pueblo de Dios. Y en lo que estás buscando, 2 Samuel capítulo 24, verso 10. Y recuerdo ahí en Nehemías como en el censo, hay dos datos interesantes en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. No coinciden aparentemente porque unos se registraron antes de regresarse a Jerusalén en el libro de Esdras, y llegando a Nehemías, el sacerdote Esdras levanta el censo. No coincidía porque no todos regresaron, ¿verdad? Pero allí, impresionantemente, en el censo que se hizo por el sacerdote Esdras, salieron sacerdotes y personas que no eran judíos. ¿Qué significaba eso? Que había personas que no eran, por decirlo de esta manera, cristianos dentro del pueblo. Entonces el censo era lo que se ayudaba para mostrar quiénes eran genuinos judíos de nacionalidad. Y David, en ese segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, verso 10, nadie le dijo que hiciera el censo. Nadie le mandó que hiciera el censo. Solito por sus propias decisiones mandó censar a la gente. Se sintió la única gaseosa en el desierto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, ¿qué dice la Biblia? Le pesó en su corazón. ¿Por qué? Porque nadie lo mandó. ¿Quién le dijo? No le ayudes a Dios. Y dice el versículo capítulo 24, verso 10. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que me quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Actuó de manera sin consultar a Dios, como alguien dice, voy a hacer esto, aquello, o tuvo una aventura inmoral, sexual con un muchacho, y ahí anda con esa carga, no ni duerme ni nada, hasta que no viene a la presencia de Dios, confiesa su pecado, la conciencia sigue hablándole, y puede llegar en una persona a ser una voz en la que diga: ya no quiero oír, quiero continuar con mi vida. Ahora, dice la Biblia también que nosotros tenemos que tener la aprobación de la buena conciencia. Ya vimos que nos dice la Biblia, que nos dice que es bueno, que es malo, acusa de pecado, pero también nos dice que hay una buena conciencia. Antes de los Salmos, vamos al libro de Job, en el capítulo 27. Job capítulo 27. Qué bueno que están haciendo sus anotaciones para que hoy en la noche revisen sus anotaciones, sigan estudiando o en la semana. Job capítulo 27. Dice la palabra de Dios que debemos tener la aprobación de una buena conciencia. Job capítulo 27, versículo 6. Dice la Biblia. ¿Ya la tienes? Mi justicia tengo, ¿cómo? Ácida. ¿Ácida o ácida? Muy qué bonitos niños. Y no la cederé. No me reprochará. Este es el punto de la predicación, del texto. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Lo que hizo Job describe, ¿verdad?, el castigo de los malos, este capítulo. Lo que está diciendo Job: estoy tranquilo. Lo que yo he contestado, lo que yo he dicho, ha sido verdaderamente y firme dentro de mi vida, la rectitud. ¿Por qué? Llega un grupo de personas, de hecho aquí estudiamos
todo el libro de Abdías, ¿se acuerdan? En diciembre. Y vimos cómo había un grupo de personas que descendían de los amigos que eran de Job, mismos que dentro de uno de ellos era el que acusaba a Job que estaba en pecado. Llega ese grupo de personas y le decían: tú estás en esa situación porque eres un pecador. Confiesa tu pecado. Eres una persona de doble moral. Y la que lo estaba acusando era la que tenía la doble moral. Y esta persona que lo estaba acusando: tú eres un hipócrita, eres un mentiroso, eres esto, eres aquello. Y Job delante de Dios: estoy tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque no estoy en pecado. Y aunque mi Dios, dice Job, me matare, yo estaré confiado. Entonces, pase lo que pase, Job rehusaba vivir con una conciencia culpable, porque delante de Dios sabía que no estaba en pecado. Era una prueba. Y esto no era una afirmación temeraria, porque aunque sus tres amigos, amiguitos, ¿no?, le acusaban injustamente, Dios le había reconocido la virtud de Job. Y de veras que hay casos así, o sea, de que hay personas de que están padeciendo alguna prueba, y en esa prueba que Dios permite que sufra la persona que sea afligida, se muestra realmente quiénes somos nosotros. Qué tan fuerte era la prueba de Job, porque era una prueba donde perdió todo, dinero, ganado, todo, que la misma esposa le dice: aún vas a retener, aún vas a guardar tu rectitud. Retener es forzar. Aún vas a retener tu rectitud, tu buena posición, tu buena moral. Pues ¿sabes qué, Job? Muérete tú, que Dios te abandone y muérete tú. Que una esposa le diga eso a ese hombre, híjole, qué bárbaro. Entonces no se vuelve a mencionar que la esposa le haya dicho otra situación como esa. Seguro se arrepintió, pero la actitud y el corazón de Job era apelar a la misericordia de Dios, apelar a que Dios tenía su causa, y él en su corazón decía: tengo mi conciencia tranquila, no he hecho nada. No he hecho nada contra fulano ni contra mengano. Sí, me equivoqué, he pecado, no soy un baquetón. Léete nada más Romanos capítulo 7, donde Pablo está luchando con su carne y dice: lo reconozco, soy pecador, no soy perfecto, pero apelo de que Dios ve su obra terminada en mi vida, la justicia de Dios en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y Job estaba tranquilo. Fíjense ustedes, aunque la conciencia es imperfecta, sus advertencias siempre deben de ser sometidas a prueba por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Vamos a regresar, si son tan amables, a la carta a los Romanos. La conciencia es imperfecta, sus advertencias siempre deben de ser sometidas a prueba por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Qué te estoy diciendo? Aunque estoy escuchando esa voz, tengo que pasar el filtro de lo que me dice mi conciencia, si está pesado, sometido en la palabra de Dios, para que no se confunda cuando es mi carnota. Por eso es importante, necesario, que cada cristiano se esté discipulando, para que empiece a distinguir, a discernir la palabra de Dios. Y ya cuando yo, esto sí dice la Biblia. Esto sí dice la Biblia. No, esto es mi carne. Esto sí dice, esto sí me lo está diciendo el Espíritu Santo. Sí me lo está diciendo Dios a través de mi conocimiento interior, mi conciencia. Fíjate, dice Romanos capítulo 9. En el capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio que en el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando en ese conocimiento interior que esa conciencia es confiable solo al ser controlada por el Espíritu Santo. Sabemos que aunque es imperfecta, sus advertencias deben de someterse dentro de la palabra de Dios. A ver, lo que estoy escuchando, lo que me está diciendo, porque acá habla de doctrina, está en la palabra de Dios. Por eso es importante que el cristiano estudie la Biblia.
Ah, pues sí, la Biblia me dice esto. Pues tengo mi conciencia tranquila que lo que estoy hablando es de la Biblia. Entonces Pablo, cuando habla de la ley, la gracia, cuando habla también de la elección, porque eso habla del el capítulo 9 de la carta a los romanos, él escribe a los efesios, les habla de esa elección, de esa seguridad eterna, confronta a los judaizantes en relación a la ley, les dice: lo que yo les digo, mi conciencia está tranquila porque el Espíritu Santo me lo ha dicho. Entonces, cuando tú vas a predicarle a alguna persona, a compartirle a alguna persona, y a lo mejor la persona se ofusca, se siente agredida porque le hablaste de idolatría, de pecado, delante de Dios, tu conciencia te dice: estate tranquilo. Le compartiste a doña Flaviona. Bueno, doña Flaviona pues ya sí se enojó. Y a don Crepúsculo también le compartiste. Y entonces tú tranquilo, le dije lo que dice la Biblia. Mi corazón, mi conciencia me dice que el Espíritu Santo avala lo que le dije. ¿Me voy dando a explicar? ¿Sí o no? Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando nosotros pecamos y que de repente ya decimos: chin, híjoles, este deseo de seguir a volver a hacer lo mismo y querer volver a hacer aquello, el otro? ¿Qué limpia la conciencia? Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Porque hace rato decíamos que la conciencia es imperfecta, ¿cierto? Entonces, si nos llegamos a equivocar, llegamos nosotros a pecar, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios para que veamos qué es lo que nos dice la conciencia. Y acuérdate que va ligada a nuestro espíritu. No es el Espíritu Santo, es nuestro espíritu. Dice Hebreos capítulo 9, en el versículo 14: solo la sangre de Cristo puede purificar la conciencia. Dice Hebreos 9:14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice la Biblia, limpiará vuestras conciencias, qué interesante, ¿no?, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Fíjate, la salvación no es un fin en sí mismo. El creyente ha sido liberado del pecado para servir a Dios. Esto es muy interesante. Salvado para servir al Padre Celestial, en contraste con las obras muertas. Entonces, cuando yo, Dios mío, me llego a equivocar, yo no voy a usar, sígueme con cuidado, no vais a malentenderme. Yo no voy a decir diario, aunque durante muchos años lo estuviste diciendo, hoy me limpio con la sangre de Cristo. No debemos de tomarlo eso como un fetiche, porque ya fuimos lavados con la sangre de Cristo. Ya fuimos presentados delante de Dios en ese sacrificio donde dice Romanos capítulo 5 y 6, donde nos identificamos con Cristo. Y ahí fueron colocados nuestros pecados. Ahí se cumplió la ley. La paga del pecado es la muerte en el cuerpo de Cristo. Entonces su sangre ya nos lavó, dice primera carta de Juan. Lo que yo tengo que reconocer es que a diario, en la mañana, en la tarde, en la noche, llegas en la noche y empiezas a preguntarle al Señor a través de la oración: Señor, muéstrame mis pecados ocultos, háblame de lo que tengo en mi conciencia. Y eso es cierto, viene como una película. Y empieza, ay, ¿a poco dije eso? Ay, ¿a poco hice aquello? Y viene eso que el Espíritu Santo te muestra para confesarlo. Y es como un jabón, porque dice la palabra de Dios, cuando Jesús le estaba lavando los pies a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios, ya sois salvos. Pero es necesario que se sigan lavando los pies, apuntando a la vida diaria. Entonces, diario tenemos que someter nuestra vida, nuestra conciencia, a revisarla. Señor, si es cierto, me equivoqué, yo creo que ya soy perdonado, Señor. Y si realmente hay un dolor, Dios mío, me equivoqué, ayúdame en esta situación. Papito, vas camino a la madurez. Recuerda, no son los sacrificios, no son los ritos ceremoniales los que limpian la conciencia. Ya fueron limpiados en la sangre de Jesús.
Vamos a Hebreos capítulo 10, un capítulo adelante, en el verso 2. Porque alguno querrá limpiar su conciencia yéndose de rodillas, otro querrá limpiar su conciencia dando mucho dinero a instituciones, otro querrá limpiar su conciencia comprando tantos regalos, obsequios, premios, pero así no se limpia la conciencia. Dice Hebreos capítulo 10, leemos desde el versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, así dice la Biblia, no tendría más conciencia de pecado. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, que en el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, que Dios los vistió con vestiduras de animales, Abel ofrece un animalito apuntando, de acuerdo a lo que dice Hebreos 11, apuntando al Señor Jesucristo. Los pecados eran expiados, se traduce tapados. Toda la vida ha sido por fe. Hebreos 11, Abraham fue justificado por fe. Alguno podrá decir, oiga, pero Santiago dice que las obras también justifican. No, veamos en la raíz griega en donde dice, si eres cristiano, que se te note, o sea, que tus obras sean obras de justicia. También se menciona en Efesios capítulo 2, versículo 10, en donde ya somos nuevas criaturas, hechos para obras justas. Entonces sigamos con esto. En la época del Antiguo Testamento, el corazón del hombre, los hombres tenían que circuncidarse, porque apuntaba a la circuncisión espiritual del corazón, de cortar de tajo el pecado del corazón, es lo que significaba la circuncisión. Entonces los hombres que hacían, dice Dios acá, y lo dice en Zacarías, en Malaquías, acá en Hebreos que acabamos de leer, que Dios no quería sacrificios, quería un corazón contrito y humillado. Entonces no es que no haya querido los sacrificios que Él impuso, ¿verdad? Que Él mandó hacer, es la palabra adecuada, sino que los seres humanos lo hacían nada más para cumplir. Bueno, ya fui a la iglesia, es un ejemplo, para cumplir. Ya ofrecí este animal visco, ciego, sordo, y lo ofrecían de manera imperfecta al animal. Y Dios lo que quería era un corazón contrito, humillado. Y así hay cantidad impresionante de cristianos que están en su servicio nada más en la carne. Lo hacen por hacer. Están en los lugares de las iglesias nada más por cumplir. Y Dios lo que quiere es un corazón, una voluntad completamente que alabe, que adore a Dios. Y es lo que dice acá la palabra de Dios. Fíjense ustedes. Seguimos en Hebreos capítulo 10. Pero ahora en el versículo 19 al 22. Solo la sangre de Cristo nos permite acercarnos al trono de gracia por una buena conciencia. Si te das cuenta, lees Hebreos 9 y 10, capítulo 9 y 10. Una sola vez y para siempre murió Jesucristo. Antes el sacerdote entraba una vez al año para ofrecer el sacrificio, el sumo sacerdote, y aplacaba la ira de Dios. Así se traduce. Entonces, cuando Jesucristo se pone en nosotros, el Cordero de Dios, Juan 1:1, ese Cordero de Dios se ofrenda y ya no era necesario, ¿verdad? Los sacrificios, porque Él pagó los animalitos que eran ofrecidos, cientos de miles de animalitos eran ofrecidos, nada más tapaban, cubrían
el pecado. Jesucristo no solamente cubrió, tapó, sino pagó, perdonó, limpió todos nuestros pecados y nos limpia nuestra conciencia. ¿Significa que tenemos que hacer misa cada vez para limpiarnos la conciencia? No, porque por eso Jesucristo una vez y para siempre murió. Significa que tenemos que tener la disposición. Dios mío, me estás hablando a través de mi conciencia, de mi espíritu, que cometí este pecado. No puedo acercarme de baquetón, perdóname la expresión, así nada más al altar, sino que tengo que reconocer que soy un pecador, que ya Cristo me lavó y que tengo que pedirle al Señor por medio de su palabra que me vaya dirigiendo a través de la oración para seguir mortificando mi carne y vivir para la gloria de Dios. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Fíjate qué impresionante. Y aquí vemos el tabernáculo, aquí vemos el cuerpo de Cristo, aquí vemos el sacrificio en la cruz, aquí vemos el sacrificio expiatorio, nada más en estos dos versículos. Verso 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena seguridad, certidumbre de fe, purificados los corazones, ¿de qué? De mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿se equivocó usted? Amado hermano, no es que se convierta en un baquetón, perdóneme la expresión, sino créale a Dios que hay perdón en la sangre de Jesús, que aún sigue con esas luchas en su carne, dice Pablo, Romanos 7. Ahí es donde habita, ahí es donde está morando la carne, el pecado, en la carne, no en el alma, no en el espíritu, porque el espíritu es nuevo, el alma está siendo transformada por la palabra de Dios. En la carne, Dios mío, son esas luchas a diario, pero yo me acerco, Dios mío. Yo creo que tú me has lavado de todos mis pecados. Yo creo que tú me ayudas a seguir caminando en esta caminata, en esta carrera de la fe, y me ayudas a llegar a la meta. Eso es increíble, es algo hermoso. Hacer la voluntad de Dios produce una buena conciencia. Hacer la voluntad de Dios produce una buena conciencia. Una buena conciencia sirve como timón que conduce al creyente por entre las rocas, los arrecifes del pecado y el error. Los falsos maestros ignoraron la conciencia de cada uno de ellos y la verdad. Como resultado, los falsos maestros se apartaron de la doctrina verdadera del evangelio y sufrieron el naufragio en la fe cristiana, que equivale a una catástrofe espiritual severa. No imaginas lo peligroso que es que dejes los estudios personales de la Biblia. Ya dejaste de orar porque le tienes coraje a fulanito, a menganito. Ya dejaste de tener discipulado. Ay, ¿para qué? Si no, yo no le creo a nadie. Cada uno es responsable de lo que va a dar cuenta a sí mismo delante de Dios. Pero tú tienes que continuar, porque un alma inconstante, un alma que no persevera en la palabra de Dios, va como en cualquier viento de doctrina, inmadura. Esto no implica la pérdida de la salvación para un creyente verdadero, pero sí indica la pérdida trágica que sufre un apóstata. Habían estado en la iglesia, muchos de ellos, escucharon el evangelio, pero lo rechazaron. ¿A favor de qué? De lo más fácil, la doctrina falsa. Y la apostasía consiste en alejarse del evangelio tras haberlo conocido y nunca regresar a él. Vamos a primer carta a Timoteo. Primer carta a Timoteo. En el capítulo 1 es mi oración, de verdad, que esta enseñanza quede grabada en sus corazones, pero que también la apliquemos a nuestra vida. Primer carta a Timoteo, capítulo 1. En el verso 18 dice Pablo a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 18 y 19. Dice la Biblia: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Versículo 19.
manteniendo la fe. ¿Y qué? Y buena conciencia. Desechando cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo le estaba diciendo, no te despegues de tu Biblia, para que después no pierdas ahí la dirección. No te dejes engañar, ve siempre a los rollos. Estudia la Biblia. Y la advertencia sobre el peligro que amenazaba el bienestar del alma, en donde algunos trataban también de culpar a otros para sentirse igual. Dice, no, es que aquel también lo hizo, es que también aquel lo hizo. Mira, aunque el pecado de otro jamás va a justificar tu pecado. Jamás, jamás, jamás. Si un creyente hace la voluntad de Dios, goza de la afirmación, la seguridad, la paz, el gozo de una conciencia buena. Vamos a Hechos capítulo 23, versículo 1. Pablo, cuando apeló a César y lo llevaron en un barco, lo presentaban con una autoridad, luego con otra, y luego iba en un barco donde no veía ni sol, ni luna, ni estrellas. Y ese hombre, en la carta a los Filipenses, nos enseña que aunque pareciera que él estuviera bajo depresión, no lo estaba. Que aunque pareciera que él se sintiera solo, no se sentía solo. Perseguido, pero no angustiado. Hechos capítulo 23, en el versículo 1, dice la palabra de Dios. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena, ¿qué? Conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Amados hermanos en la fe, que en nuestra vida sean siempre para agradar a Dios y no para caerle bien a los demás. Eso habla de un vacío de las personas. Cuando yo estoy tratando de caerle bien a alguien y me someto a su voluntad, estoy concesionando la palabra de Dios y la verdad de Dios. Cuando yo en el trabajo, en la oficina, en mi zona laboral, me mandan a hacer algo que es deshonesto, y con tal de ser aceptado, con tal de caerle bien al jefe, me someto a eso, mi conciencia se va contaminando. Cuando el novio o la novia le dice: sabes, vámonos al Triángulo de las Bermudas. ¿Qué es eso? Ahí donde se pierden los coches, es un motel y ya nadie sabe dónde se fueron. ¿Sabes qué? Entonces, con tal de que no se vaya el novio, con tal de sentirme como que no estoy sola, estoy concesionando mi fe. Debemos de tener una conciencia. ¿Sabes qué? Se fue, que se vaya. Me pidió acostarme con él y como no le di 5 minutos de placer, se fue, que le vaya bien. Yo tengo mi conciencia tranquila. Si eso me pide ahorita que somos novios, ¿qué será después? Entonces el apóstol Pablo apela diciendo: he predicado la palabra de Dios, he enseñado la doctrina, tengo delante de Dios buena conciencia. Vamos a orar. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredes bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto,
no os amedrentéis por temor de ellos, ni tampoco te turbes, sino santificad a Dios, al Señor, vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se despojó, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que sea pues el que te armes de ese pensamiento, para no seguir agradando a los gentiles, sino que el tiempo que te quede de vida sean para la gloria de Dios. Hoy en esta noche hay personas que el Espíritu Santo les ha hablado a su conciencia, a su vida, a un genuino arrepentimiento, a recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero también la Biblia dice, esto eran algunos, ya fueron lavados con la sangre de Jesús. Ahora pues, ven a Jesús, deja entrar en tu vida al Señor Jesucristo, y junto conmigo oremos al Señor en esta esperanza de fe y dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecía, que el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos, y que en ese mismo momento, en fe, yo he resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios es bueno. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, de corazón le felicitamos. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. De modo que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo lo ha pasado del reino de las tinieblas al reino de luz. Y hoy, eternamente, usted es salvo. Siga leyendo la palabra de Dios. Vea los programas de estudios bíblicos que hay a través de esta aplicación y siga a través de su vida levantando el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, que tenga paz.